conferencia general. No son 5, 7 hombres, 13, 17 o 21. No es esa la voz de Dios. Muchas veces se piensa que el comité de la conferencia general es la voz de Dios. ¡No! El comité de la conferencia general dijo esto y es voz de Dios. Eso es errado, eso no es así. El comité de la conferencia general no es la voz de Dios. El consejo de la conferencia general no es la voz de Dios. ¿Qué es la voz de Dios? La Asamblea Mundial de Delegados de la Conferencia General. Dice Obreros Evangélicos 505 que cuando están hombres debidamente elegidos de todas partes del campo en una reunión de asamblea de la Conferencia General, las decisiones que se toman allí deben considerarse como voz de Dios. El Señor se ha manifestado a través de su ministerio para establecer parámetros y guía para el pueblo remanente del Señor. Bien, vamos a un aspecto importante: el espíritu de independencia. ¿Quién empezó con el espíritu de independencia? Patriarcas y Profetas, página 16. Abandonando su lugar en la inmediata presencia del Padre, Lucifer salió a difundir el espíritu de descontento entre los ángeles. Trabajó con misteriosa reserva y por algún tiempo ocultó sus verdaderos propósitos bajo una aparente reverencia hacia Dios. Principió por insinuar dudas acerca de las leyes que gobernaban a los seres celestiales, sugiriendo que aunque las leyes fueran necesarias para los habitantes de los mundos, los ángeles, siendo más elevados, no necesitaban tales restricciones, porque su propia sabiduría bastaba para guiarlos. Hermanos, esa frase final es la frase fundamental en la cabeza de un independiente. Su propia sabiduría basta para guiarlo. Él dice: el Señor me muestra dónde ir. Mañana yo no sé a dónde voy a ir, el Señor me va a mostrar. Y luego él decide y cree que fue el dictado del Espíritu Santo, su propia impresión. Entonces cree que su propia sabiduría le basta para guiarlo, que no necesita ninguna dirección humana, ningún consejo de hombre, no necesita estudiar con ningún hombre, ni instrucción de ningún hombre, ni recomendación de ningún hombre, ni orientación de ningún hombre. Pero la mayoría de ellos están sujetos a un hombre, que es el que se ha convertido en su conciencia y les muestra qué hacer y qué decir y a dónde ir, y ellos imitan su pensamiento individual. Básicamente rechazan la organización, pero se someten a un hombre y someten su conciencia individual a los dictados de un hombre. En los demás aspectos consideran que su sabiduría es suficiente. Y ese espíritu empezó con el enemigo de la salvación, con Satanás. Y es un espíritu entonces instigado por Satanás. Y como resultado, todo movimiento independiente ha surgido bajo el poder de Satanás. No podemos decir otra cosa. No podemos disfrazar el asunto. Hay almas sinceras entre los independientes. Hay almas sinceras entre los adventistas nominales. Hay almas sinceras en los católicos. Pero como movimientos han sido inspirados por el enemigo de Dios. La página 45 del libro Primeros Escritos dice que surgirían falsas reformas y que éstas irían de la verdad al error. Todos estos movimientos independientes tienen herejías que confunden a las personas. Si estos movimientos independientes no hubieran surgido, el movimiento de reforma podría presentar el mensaje de reforma, el mensaje del cuarto ángel, con poder y claridad, y muchos adventistas entenderían la verdad. Pero la confusión que estos movimientos independientes han traído sobre muchas almas, los han arrastrado al error, los han arrastrado a la confusión, los han engañado y finalmente los están llevando por el camino de la perdición. Veamos otro pasaje. Los creyentes tesalonicenses se veían muy molestados por hombres que se levantaban entre ellos con ideas y doctrinas fanáticas. Algunos andaban fuera de orden, no trabajando en nada, sino ocupados en curiosear. La iglesia había sido debidamente organizada y se habían nombrado dirigentes para que actuaran como ministros y diáconos. Pero había algunos voluntariosos e impetuosos que rehusaban someterse a aquellos que ocupaban puestos de autoridad en la iglesia. Y decían, los tales aseveraban tener no solamente derecho a juzgar por su cuenta, sino también a presentar insistentemente sus conceptos a la iglesia. En vista de esto, Pablo llamó la atención de los tesalonicenses al respecto y la deferencia debidos a aquellos que habían sido escogidos para ocupar puestos de autoridad en la iglesia. Hechos de los Apóstoles 212. 391 de Joyas 1 dice: siempre hubo seres humanos de espíritu independiente que aseveraron que estaban en lo correcto, que Dios los había instruido
impresionado y conducido en forma especial. Cada uno tiene una teoría propia. ¿Qué tienen cada uno? Cada uno es una iglesia independiente. Todos se reúnen y todos son una iglesia independiente. Usted los ve unidos, reunidos, pero cada uno cree una cosa distinta. Se acerca individualmente y, hermano, ¿usted qué cree en esto? Le responde una cosa. El otro le responde algo totalmente opuesto. Y que estén en armonía en una cosa es muy difícil. Cada uno tiene su propia teoría. Y todos aseveran que están en lo correcto. Que Dios los ha instruido, impresionado y conducido en forma especial. Cada uno tiene una teoría propia. Opiniones que le son peculiares. Y cada uno sostiene que sus opiniones están de acuerdo con la palabra de Dios. Cada cual sustenta diferente teoría y fe. Aunque todos aseguran tener una luz especial de Dios. Apartan a los demás del cuerpo. Y cada uno es en sí mismo una iglesia separada. ¿En qué se convierte cada uno según la inspiración? En una iglesia separada. Todos no pueden estar en lo cierto, ¿verdad? Imposible. Se contradicen, pero con teorías totalmente opuestas. Y todos tienen la razón según ellos. Pero todos no pueden estar en lo cierto. Y sin embargo, se declaran conducidos por el Señor. Es triste. Es una situación muy triste. Porque hay personas muy sinceras ahí. Pero la sinceridad no evita el error. La sinceridad no excusa el error doctrinal, el engaño. Si el alma es sincera, genuinamente, el Señor la guiará. Y el Señor ha hecho, ¿no? El Señor ha hecho eso, ¿verdad? Hay hermanos aquí que pueden dar testimonio de que Dios hizo eso. De que el enemigo trató de arrastrarlos a movimientos independientes. Pero que la luz resplandeció y el Señor los trajo a su pueblo, a la verdad. Y todos los sinceros que hay en allá, si son sinceros de corazón, los que sean sinceros en lo más íntimo de su alma, el Señor hará esa misma obra y los sacará de allí. Ahora, ¿quién es el capitán de los que tienen el espíritu de independencia? Jactándose de su independencia, bajo la influencia espaciosa y hechicera de Satanás, obedecen a los peores impulsos del corazón humano y sin embargo creen que Dios los está conduciendo. Si sus ojos pudiesen abrirse para distinguir a su capitán, verían que no están sirviendo a Dios, sino al enemigo de toda justicia. Verían que la independencia de que se jactan es una de las más pesadas cadenas que Satanás pueda forjar en torno de las mentes desequilibradas. Joya 2, 105 y 106. Hermanos, el arca estaba hecha de madera recubierta de oro. ¿Recuerdan? La madera representa la humanidad. Jesús dijo, si en el árbol verde hicieron eso, ¿qué no harán en el seco? El seco era la humanidad, el ser humano, nosotros, la madera, árbol seco. El oro representa la divinidad. El arca representaba a Cristo con su humanidad glorificada delante de la chequina, es decir, delante del Padre en el santuario celestial. Representaba que nuestro Salvador llevó la humanidad al tercer cielo y allí intercede por nosotros para nuestra salvación. Representa entonces doctrinalmente la doctrina de la humanidad de Cristo y la divinidad de Cristo. Y estos movimientos independientes, he hablado con algunos de ellos recientemente en Venezuela y he mirado por otros medios algunas de sus creencias y hoy ya no creen más en la divinidad de Cristo. El arrianismo ha inundado esas iglesias. Ya no creen más en la divinidad del Salvador y están tomados por el arrianismo. Satanás con la doctrina arriana está dominando la mente de muchos adventistas. Y esto es una profecía. Maranatha dice que habría confusión en cuanto a la divinidad en el tiempo del fin. Y eso se está cumpliendo plenamente. Lo estamos viendo y el Señor nos permite observar la condición espiritual de esas organizaciones, de esos grupos, perdón, no solo organizaciones, de esos grupos independientes dominados por el enemigo, como dice aquí, bajo la influencia espaciosa y hechicera de Satanás, obedecen a los peores impulsos del corazón humano y sin embargo creen que Dios los está conduciendo. Si sus ojos pudiesen abrirse para distinguir a su capitán, verían que no están sirviendo a Dios, sino al enemigo de toda justicia. Verían que la independencia de que se jactan es una de las más pesadas cadenas que Satanás pueda forjar en torno de las mentes desequilibradas. Tremendo. Es un pasaje muy serio, este de Joya 2, 105 y 106. Es una obra del enemigo, estos movimientos independientes. Pero quiero hablar de algo para finalizar, muy importante. El término más usado por el Ministerio Adventista es no a una nueva organización. ¿Han escuchado eso? Lo mencionan mucho. Voy a leer los dos pasajes que hablan sobre eso.
Mensaje Selecto 2:4-49. El Señor ha declarado que la historia del pasado se repetirá cuando entremos en la obra final. Hay que proclamar ante el mundo todas las verdades que Él ha dado para estos últimos días. Hay que fortalecer cada pilar que Él ha establecido. Ahora no podemos alejarnos del fundamento que Dios ha colocado. No podemos entrar en ninguna nueva organización, porque esto significaría apostatar de la verdad. Manuscrito 129 de 1905. Un pastor le lee esto a cualquier hermano cuya conciencia se está despertando y dice: ¿verdad, pastor? Entonces me quedo aquí. No importa todos los pecados, no importa que la iglesia esté en el ecumenismo, no importa que le esté rendiendo pleitesía al Papa, que esté haciendo abortos en sus hospitales, que esté tolerando homosexuales en su feligresía, no importa eso. Porque si entramos en una nueva organización, apostatamos de la verdad. Esa es la teoría. Y los movimientos independientes manejan mucho ese pasaje también. Pero aquí falta un término que está aquí en Joyas 2:363. Noten que es el mismo pasaje de Mensaje Selecto 2:4-49. El Señor ha declarado que la historia pasada se habrá de repetir cuando entremos en la fase final de la obra. Cada verdad que haya dado para estos postreros días debe ser proclamada al mundo. Todo pilar que estableció debe ser fortalecido. ¿Qué habla primero que hay que fortalecer? Los pilares, las doctrinas fundamentales. No podemos apartarnos ahora del fundamento que Dios asentó. ¿Cuál es el fundamento? Primeros escritos 2:58, el triple mensaje angélico, del cual no se puede mover ni una clavija. No podemos entrar ahora en una nueva organización. Noten el término, ahora. Nos ubica en tiempo. Mensajes Selectos 1, página 65. La sierva del Señor escribió que en los testimonios nada es ignorado. Hay que analizar el tiempo y el lugar. El tiempo en que se escribió este pasaje fue en 1905. Noten que el otro también dice 1905. Porque ella escribía en 1905, no podemos ahora entrar en una nueva organización. Porque era el momento en que estaba la crisis panteísta en su mayor furor. Cuando John Harvey Kellogg quería establecer una nueva organización. Y según leemos aquí, en Mensajes Selectos 1, 2:33 y 2:34, el templo viviente y la presentación que hacía John Harvey Kellogg de este tema era la apostasía alfa. Y la apostasía alfa incluía establecer una nueva organización. Leámoslo en Mensajes Selectos 1, 2:38 y 2:39. El enemigo de las almas ha procurado introducir la suposición de que había de realizarse una gran reforma entre los adventistas del séptimo día, y que esta reforma consistiría en renunciar a las doctrinas que están en pie como las columnas de nuestra fe, y que había de empezar un proceso de reorganización. Noten bien, esa nueva organización era una reorganización. O sea que reorganización y nueva organización son la misma cosa. ¿Entendido? Cuando leamos que algo significa reorganización, según este pasaje, significa nueva organización. Este hombre quería una nueva organización, pero dejando a un lado las doctrinas fundamentales. Santuario, el sábado, el don de profecía, la ley de Dios, lo que hemos estado estudiando en esta noche. Eso no lo piensa hacer el movimiento de reforma. Una organización tal como la que presentaba Kellogg es apostasía. Entrar en una organización como la que él quería establecer es apostatar, porque apostatar es abandonar los principios, no separarse de una organización. Entonces lo que la sierva del Señor decía es que entrar en el sistema de organización, en la nueva organización, en la reorganización que proponía Kellogg, era apostatar, porque era abandonar las doctrinas fundamentales. ¿Qué quería él? Los principios de verdad que Dios en su sabiduría ha dado a la iglesia remanente serían descartados, sería cambiada nuestra religión. Los principios fundamentales que han sostenido la obra durante los últimos 50 años serían considerados como error. Se establecería una nueva organización, se escribirían libros de una nueva orientación, se introduciría un sistema de filosofía intelectual. Los fundadores de ese sistema irían a las ciudades y harían una obra maravillosa. Por supuesto, se tendría poco en cuenta el sábado y también al Dios que lo creó. No se permitiría que nada se interpusiera en el camino del nuevo movimiento. Los dirigentes enseñarían que la virtud es mejor que el vicio, pero habiendo puesto de lado a Dios, resolverían depender del poder humano, que no tiene valor sin Dios.
Su fundamento estaría edificado